Comparezco para dar la actualización de los datos de la pandemia en la región de Murcia. La situación en la región es una situación crítica en cuanto a asistencia sanitaria. El nivel de saturación de la ocupación normal de las UCIs está en el límite. Saben que ha habido varios hospitales que ha habido que trasladar a personas a otros centros sanitarios y es la mayor preocupación que tenemos en este momento, junto con, evidentemente, los números de fallecidos, que en los últimos días han sido muy altos. Se cumple una semana de las restricciones de movilidad regional y del toque de queda y de las restricciones aún más intensas en aquellos municipios en los que la tasa de incidencia era más alta. Mañana da comienzo, a nivel regional, la medida de suspensión temporal de la actividad de hostelería y de restauración y de locales de juegos y apuestas. Una medida que, como hemos visto, se ha acordado en varios países de nuestro entorno y en comunidades autónomas como pueden ser Cataluña, Navarra, Asturias, Castilla y León, Galicia, La Rioja y la última en sumarse ha sido el País Vasco, como conocen, en el día de ayer, en un intento de frenar la transmisión del virus, donde sabemos que hay situaciones de riesgo más altas. Estamos en un momento en que tenemos entre todos que salvar vidas. Ayer saben que hubo 16 defunciones. Hoy lo relataremos a continuación, pero ha habido 11 ayer, antes de ayer hubo 16 y ayer hubo 11 fallecidos. Es el objetivo único fundamental que tenemos en la Consejería de Salud. Tenemos que blindar el sistema asistencial y no podemos saturar la capacidad de camas y de recursos que disponemos. Hay que persistir en las medidas que tenemos y evaluar sus efectos antes de plantear otras medidas más restrictivas, que si hubieran de tomarse, se tomarían en el Comité de Seguimiento COVID en la región. Hay que ser consciente que ninguna de las medidas adoptadas surtirá efecto si no somos responsables. Realmente es absolutamente fundamental la responsabilidad individual. La mejor forma de colaborar en este momento, como llevamos diciendo unas semanas, o por lo menos las 2 últimas semanas, es quedarnos en casa. Además, tenemos que tener esa solidaridad con los sectores que efectivamente con estas medidas salen más perjudicados y que realmente lamentamos de forma profesional y personal muy profundamente. No tiene sentido ninguno sustituir reuniones en bares por reuniones en casas. Si vamos a hacer eso, no estamos haciendo nada de el objetivo que pretendemos tener. Hay que extremar las salidas domiciliarias únicamente para cuestiones básicas como trabajar, la educación, las compras que necesitemos, pero siempre, como venimos diciendo, relacionándonos lo menos posible con personas que no sean de nuestro entorno de convivientes domiciliarios, o sea, con las personas con las que vivimos. Y, desde luego, nunca en situaciones en las que haya que quitarse mascarilla. Hay que pensar que las posibilidades, tal y como estamos, con las tasas de incidencia que tenemos, de cada 10 personas que vemos, una puede ser COVID positiva en nuestra región ahora mismo, aunque evidentemente es una cuestión de las 2 últimas semanas. La situación actual en la región de Murcia, según el informe que proporciona el Servicio de Epidemiología de la Consejería de Salud hasta ayer a las 23:59, era la siguiente. El número de casos activos hoy a las 0 horas por pruebas PCR y antígenos era de 12.141 personas contagiadas y superamos por primera vez en la segunda oleada los 1.000 contagios en un solo día. 595 personas se encuentran hospitalizadas, de las que 96 se encuentran ingresadas en la unidad de cuidados intensivos. De los 1.000 nuevos casos, 280 pertenecen a Murcia, 72 a Cartagena, 67 a Lorca, 47 a Molina de Segura, 46 en Torrepacheco, 42 a San Javier, 41 a Yecla y 38 a Totana. El resto está repartido en los diferentes municipios de la región. Hay que lamentar la pérdida de 11 personas, 9 varones y 2 mujeres, de 74, 75, 80, 78, 86, 87
91 y 95 años de los municipios 2 de Murcia, San Pedro del Pinatar, 2 de Cedejín, 1 de Molina, Fuente Álamo, Archena, Alcantarilla y Yecla. En el día de ayer se realizaron 5.700 pruebas PCR antígenos, superando la barrera de las 400.000 realizadas en toda la región. La tasa de incidencia media regional alcanza el nivel preocupante de 381 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 7 días y 764 en los últimos 14. Hay que proteger el sistema sanitario y también el sistema económico de la región. Tenemos que ser responsables en esta situación para que no empeore. Y para eso la mejor medida, como hemos dicho, es la de quedarnos en casa. Una seria advertencia para la quedada masiva vía WhatsApp que se ha constatado es con motivo del cierre temporal de hostelería y restauración. Hay que ser conscientes que esto no es un motivo de celebración, sino un motivo de todo lo contrario. No podemos quedarnos a despedir hasta que se vuelva a abrir el sector y hasta que podamos volver a hacer comidas con familiares o con amigos. Lo que hay que hacer es ahora mismo precisamente es intentar evitar que esto sea de larga duración y para eso nada mejor que cortar radicalmente nuestras relaciones sociales. Si hacemos lo contrario, por desgracia, lo que nos pasará es que en un plazo de una semana veremos un aumento del número de casos en vez de una reducción, que es el objetivo que todos tenemos que tener. Los más de 27.000 profesionales de nuestro sistema sanitario nos hacen esa llamada de auxilio, piden la colaboración y estamos aún más en sus manos y no podemos defraudar. Ahora mismo, quedarnos en casa y restringir nuestra vida social, por mucho trabajo que nos cueste, es nuestra máxima prioridad. Y sin más, quedo a disposición para las posibles preguntas. Buenos días. Trasladamos las preguntas que nos formulan los medios de comunicación a través de WhatsApp. En primer lugar, COPE quiere saber si se plantea adelantar la hora del toque de queda a las 10 de la noche. Bueno, pues en principio y ahora mismo no es un planteamiento, no creemos que sea un cambio, con todas las medidas que se han tomado ahora mismo, no creemos que sea un cambio sustancial en cuanto al cambio que pueda ofrecer las 11 de la noche o las 10 de la noche. Sí, pero bueno, es una cuestión que se valorará en diferentes comités y se podría tomar, pero no tiene una gran trascendencia, especialmente en el momento actual. COPE y también la cadena SER preguntan por la situación actual en las residencias de mayores. Quieren saber si de todos los fallecidos en la segunda ola, cuántos procedían de las residencias, el número, y también si se plantean cambiar el protocolo para trabajadores de las residencias vistos los últimos datos. Bueno, los fallecidos en la segunda ola en residencias han sido un total de 40 fallecidos. En cuanto a los protocolos, se van ajustando en función tanto de los cambios que existen en los protocolos nacionales como en función del cambio en la evidencia científica que determina que haya que tomar unas medidas u otras. En concreto, pues la última modificación que se ha hecho es la de introducir pruebas de cribado a todo el personal 2 veces a la semana con el test antigénico que antes no teníamos disponible y que ahora mismo pues está disponible tanto para el personal como para los propios residentes en residencias de mayores. Con lo cual, los cambios se hacen en función de cómo va evolucionando la ciencia, los medios diagnósticos que tenemos y la evidencia. En torno a las residencias, la cadena SER pregunta cuánto ha aumentado la letalidad y el índice de contagios en estos centros en la última semana o últimos 15 días y en qué se justifica el alto índice de contagios si lo tienen controlado. En principio, sabemos que es uno de los sitios más sensibles, pero realmente en la última semana, los datos os lo podéis pasar desde gabinete, porque yo no tengo el desglose de la última semana, las 2 últimas semanas aquí, pero lo que sí que es cierto es que en esta segunda ola la repercusión todavía, afortunadamente, por grave que ha sido y que es, porque hemos hablado de 40 fallecimientos, ha sido menor que lo que vivimos en la primera ola y eso es fruto de la preparación que se ha tenido. Lo que ocurre es que las residencias
no son un sitio blindado donde no pueda entrar, donde sea imposible que entre el virus. Se toman todas las medidas necesarias para que no entre, pero cuando la incidencia y el virus está en la calle, con una incidencia tan alta en la comunidad, al final es muy difícil que no entre en alguna residencia, porque se blindan, pero ese blindaje en alguna residencia, por desgracia, cae porque es inevitable cuando hay una transmisión comunitaria tan alta. Todas las medidas van encaminadas a que eso ocurra las menos veces posibles y, afortunadamente, así está siendo. La SER también pregunta cuándo debería empezar a notarse la incidencia, si funciona la medida del cierre de la hostelería y si se comienza a notar en algo el confinamiento perimetral de la región y los ayuntamientos y el toque de queda. Hombre, siempre hablamos de los ciclos epidémicos. El periodo de incubación medio de este virus son 5 días. Entonces, lo normal es que se empiece a notar en las primeras semanas. A las 2 primeras semanas son claves para ver cómo evoluciona esto. Evidentemente, en función también de la responsabilidad de la ciudadanía, por lo que hemos hablado antes. Si lo que hacemos hoy es fiestas de despedida, realmente lo que vamos a notar es, en vez de una bajada, una subida dentro de 6 días. Si lo hacemos bien, en 2 semanas empezaremos a ver una bajada. Y lo que sí que es cierto es que las medidas que se tomaron la semana pasada han tenido un efecto positivo en un sentido, y es que el crecimiento del número de casos, a pesar de que hoy es un día muy aciago por estos 1000 casos, estos 11 muertos, el crecimiento de este número de casos ha empezado a ser mucho menor de lo que venía siendo. Esperemos que esto se pueda confirmar y tengamos una tendencia a la baja en las próximas 2 semanas, que es el objetivo por el que tomamos estas medidas. Pregunta por último la cadena SER, si no funcionan estas medidas, ¿el siguiente paso sería el confinamiento domiciliario? ¿Ya no quedarían más bazas? Bueno, siempre quedan más posibles bazas, pero lo que sí que hay que tener en cuenta que lo que esperamos es que estas medidas funcionen, y para ello la población y la ciudadanía tienen un papel fundamental, que es la responsabilidad. Si todos cumplimos, estas medidas van a funcionar. La verdad plantea otra cuestión. Tanto el consejero como usted llevan días apelando al autoconfinamiento domiciliario con salidas solo para lo imprescindible, como trabajar, hacer la compra o ir al colegio. ¿Por qué dejan esa decisión en manos de la responsabilidad individual de cada ciudadano si la situación es tan crítica? ¿Por qué no solicitan al Ministerio un confinamiento domiciliario obligatorio si eso es lo que están pidiendo a los ciudadanos? Bueno, nosotros siempre hemos defendido que una cuestión como el confinamiento domiciliario es una cuestión que tiene que venir respaldada por parte de todo el Gobierno central, como se han tomado en otros países, y realmente los modelos exitosos en este sentido son, para toma de medidas realmente tan de recorte de libertades individuales, siempre se han tomado en otros países por parte del Estado. Onda Regional pregunta por el número de profesionales sanitarios contagiados en esta segunda oleada. Pues, espera, tengo el dato. Tenemos un dato de un total de 51. 22 facultativos, 29 enfermeros y... Espera, porque en el informe de vigilancia está todo. Pero espera a ver si lo tenemos por aquí y os lo digo. Si no, os lo comunicarían desde el gabinete. Se lo pasáis desde el gabinete, ¿vale? Y su última pregunta, la de Onda Regional, es: ¿en el plan de contingencia que se ha puesto en marcha se contempla la instalación de un hospital de campaña? En caso afirmativo, ¿en qué punto se ubicaría? ¿Con qué personal contaría? Y si se ha contactado o solicitado la cooperación de las Fuerzas Armadas para ello. Hombre, en las situaciones más extremas, evidentemente puede existir un hospital de campaña. Realmente es una cuestión que no queremos... O sea, está prevista en los planes de contingencia, pero no tenemos que pensar en ese momento en ella, y evidentemente
Si hay que contar con fuerzas de seguridad, se contaría, pero sería en el último extremo estas instalaciones y, llegado el caso, se diría cómo está previsto, porque como ya se ha comunicado en estos días, hay la posibilidad de incrementar el número de camas en 500 camas en 24 horas y esperemos que no tener que llegar a esa situación de tener que montar un hospital de campaña. Son todas las preguntas. Muchas gracias. Gracias.